Bueno, pues ya está grabando. Pere, muchas gracias por atenderme y A por ti. hablar de tu película. Yo siempre empiezo las entrevistas con la misma pregunta y es ¿por qué haces cine? Em, pues esta pregunta tiene que meditarse bastante, ¿no? Sí, 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 es así a bote pronto. Es que no es una pregunta, es como si yo te digo, oye, ¿y tú por qué eres así? ¿Por qué eres como eres? No sé, ¿no? Yo hago cine porque es lo que soy, ¿no? Tienes la necesidad de expresarme y, y así es como llegué al cine. Primero escribiendo guiones y luego dirigiendo, ¿no? Y contando cosas a través de las imágenes. Es, no sé, creo que se ajusta a mi modo de ser, de pensar y es lo que me ayuda a entender el mundo, por decirlo de algún modo. Me has comentado que empezaste escribiendo guiones y después te pasaste a la dirección. ¿Te interesaba al principio más los guiones que la dirección? Eh, sí, sí, no te sabría decir por qué. Empecé con un curso de guión con Joaquín Jordà, que es como lo conocí, y, y recuerdo que en esos años realmente mi intención era ser guionista únicamente, ¿no? Me gustaba esa idea, ¿no? Escribir, quizá por el hecho de que estás tú solo, escribes con la idea romántica de que nadie te va a decir nada, nadie te va a molestar y van a aceptar tus guiones tal cual los escribas. Eso evidentemente no es así y con el tiempo pues surgió sin más. Apareció la oportunidad de hacer un cortometraje en Girona, escribimos el guión con un amigo y me dijo, oye, si traes la cámara, pues lo diriges tú, ¿qué tal? Surgió la oportunidad, me pareció bien y a partir de ahí pues poco a poco estuve muchos años, ¿no? Con el tema de los guiones y quizás me sentía ya como formado como guionista, me sentía bien cómodo a la hora de escribir y dirigir pues fue como volver a empezar, ¿no? Es otro mundo, ¿no? Es mirar a través de una cámara y contar las cosas. Lo otro pues es un teclado, escribes y surgen palabras, ¿no? Pues bueno, fue como renacer como director en ese caso. ¿Y no piensas que la base que tenías como guionista te ayudó muchísimo a dirigir? ¿Te dio más...? Te diría que no, porque he ido percibiendo con los 4 largos que he rodado, eh, he percibido mi crecimiento como mi proceso hasta llegar al modo más adecuado para mí de dirigir, al modo que me gusta de contar las cosas y eso ha ido llegando, o sea que creo que realmente fue el cambio de chip y a partir de ahí pues empecé a escribir los guiones pero pensando en dirigirlos. Yo viendo La Fosa, el origen de la película me remite a Soldats Anònims, al documental que rodaste con Isaac y la Costa. Y lo que pasa que también en La lapidación de Saint-Étienne, tu película anterior, también está esa mirada de observación, de no juzgar lo que ocurre y sobre todo mantenerse al margen de la historia, pero a la vez teniendo una idea muy personal de lo que está sucediendo. Eh, ¿Cómo se origina el proyecto? La Fosa. Bueno, primero en cuanto a lo que has dicho, lo cierto es que con las 4 películas que he hecho ha habido como también un proceso de acercamiento al personaje. Es decir, Pas a Nivell era una película muy contemplativa y además muy distanciada del personaje. Le veíamos siempre a una distancia bastante larga, planos siempre bastante abiertos, y a la lapidación empecé a acercarme más, hay primeros planos, cosa que en Pas a Nivell prácticamente no había, y aquí pues he ido mucho más encima de los personajes, sobre todo en la parte central de la película, donde aparecen Lluís Humà y Mabel Arasau, y literalmente pues coloqué la cámara en medio y para dar esa sensación de estar con ellos, ¿no? De estar encima, de respirar, de ver el sudor, de ver sus rostros, de ver cómo
no sé, sus venas al gritar, es decir notar, ¿no?, que estás encima de ellos. En cuanto a lo otro, pues el proyecto surge en realidad de hace mucho tiempo. O sea, y hace 15 años estuve haciendo todo un proyecto de recuperación de memoria histórica y entrevisté a supervivientes de la Quinta del Biberón, a soldados republicanos, supervivientes de campos de exterminio, y ya pues ahí nació todo el interés por el tema de la guerra civil. Intenté, a lo largo de los años he intentado hacer varios proyectos que iban relacionados con esto. Surgió la oportunidad de rodar el documental Soldats Anònims, que era la excavación de una fosa en Gandesa. Y bueno, con el tiempo, pues después de la lapidación, pensando en qué proyecto podía venir después, ante el abismo también que surge, ¿no?, cuando has terminado una peli, y también dada la situación actual, con lo difícil que es levantar otro proyecto, y me dije, pues voy a hacer algo sobre este tema. Sé que es un tema que no va a interesar en muchos sitios, porque la guerra civil pienso que es una temática que tira para atrás, erróneamente pensando que es un tema que ya está gastado, que ya está quemado, que ya se ha hablado demasiado, o incluso que ya no sería necesario hablar. Yo pienso todo lo contrario, y al fin pues surgió un tipo de proyecto a través del cual podía hablar de la guerra civil sin todas las dificultades que generan situar una historia en la guerra civil. Luego aquí no hay ningún tipo de recreación histórica de nada. Es más, en la parte central de la película, que teóricamente se sitúa en el año 75, sí que busqué una localización que yo sé que, porque es de un familiar mío, que en los últimos 30 años no ha cambiado, porque siempre lo he visto igual. Pero lógicamente pueden haber detalles, había detalles de atrezzo, de los muebles, de tal, que podían dar a entender que eso era la actualidad, y esa idea además me gustó, porque pienso que la guerra civil sigue siendo actual, la repercusión que tuvo sigue en la actualidad, siguen habiendo los ganadores y los perdedores, y por eso sí había esa sensación de que de repente el diálogo dice que es el año 75, pero si alguien piensa, bueno, pues no me parece, que no detecto que esto pueda ser el año 75, pues eso es buscado, y crear esa sensación de actualidad a pesar de que el diálogo vaya para atrás. Ahora, después te preguntaré sobre el blanco y negro, que me ha llamado mucho la atención, y además me gusta cómo está filmado el blanco y negro, porque además también le quita color al paisaje ese, que debe ser maravilloso, inmenso. ¿Por qué esa estructura? ¿Por qué empezamos primero en un estado casi de muerte en la residencia? Las residencias siempre son muy duras. Después un golpetazo de una manera muy sutil, ¿no? Ese viaje al pasado. O sea, y romper la película, porque en el primer segmento no hay casi no hay diálogo, en el segundo hay total, es como una teatralización de lo que está ocurriendo, y después vuelves otra vez a sentarse, y el diálogo final con el chico que es brutal. O sea, que ahí dejas al espectador, yo creo, por lo menos a mí me dejaste cao. Me dejaste cao, porque no hay nada más que decir. No. Y ya es muy tarde. Es muy tarde ya. Exacto, sí, por definición eso era lo que buscaba. O sea, en realidad el anciano dice, pero no dice nada. O sea, lo que el chico joven hace quizás es intuir algo que ya se le escapa, que es la misma sensación que tendrá con las cartas, es decir, una historia, un pasado. Esas montañas tienen algo que él de repente acaba de descubrir, ¿no? Pues ese era, por definición, el objetivo del chico joven, que es lo que lamentablemente pues pasa, y además pasa porque lo he vivido, a pesar de ir en contra de que esto pasara. Yo cuando hacía todo el proyecto de recuperación de memoria histórica, recuerdo que el presidente de la Asociación de la Quinta del Biberón cada mes me pasaba un listado
de los aproximadamente 15, 20, 25 fallecidos ese mes para que yo no llamara a sus familias o a ellos para entrevistarlos porque ya no estaban. Luego, lo que aquellas personas habían vivido durante la guerra civil, toda esa experiencia vital, todo ese pensamiento, esos sentimientos, todo eso había desaparecido para siempre, ¿no? Y eso es algo que siempre me ha parecido, no sé, lamentable, triste. Ya es triste que una persona que no haya vivido todo eso pues se vaya sin haber contado muchas de sus cosas, ¿no? Quizás es ese concepto más oriental que quizá aprecian más a la gente mayor e intentan de algún modo guardar lo que han vivido para aprender, ¿no? Para aprender las generaciones futuras. Aquí pues la velocidad de nuestra sociedad casi eso no lo permite y la gente mayor pues progresivamente pues lo que hace es desaparecer, se va o acaban en un geriátrico, son más o menos olvidados y esos recipientes de vida pues se van, ¿no? Ya no lo hemos podido aprovechar y es una lástima, ¿no? Por eso pues el personaje del chico joven para mí ejemplificaba exactamente eso, el llegar tarde. Y en cuanto a la estructura, pues fue surgiendo esa intención, ¿no? De hacerlo muy brusco, poco habitual, como un tríptico, 3 partes muy marcadas, incluso estilísticamente, porque la primera es como muy documental, nos metemos en medio de los ancianos de verdad, cogemos al actor y lo ponemos ahí. La segunda es ficción, es teatralidad, incluso lo que dices tú. Y la tercera recuperamos una especie de mezcla, ¿no? entre las dos. Pues simplemente me surgió así y sentí la necesidad de contarlo de ese modo. Pienso que además, como creo mucho en el conjunto final, en la sensación final que te genera una obra, sea lo que sea, ¿no? Incluso puede ser un cuadro, ¿no? Cuadro tú puedes ver un trozo o pasas caminando y ves 4 cosas en los 40 segundos que has pasado por ahí. Pero si te estás frente al cuadro los 40 minutos, quizás empieces a ver más cosas, ¿no? Más matices. Luego cuando te vayas no te quedará el detalle quizá lo recuperarás tú al analizarlo, pero con lo que te vas es con la sensación general de los 40 minutos. Y yo aquí creía en el peso del conjunto, es decir, en la sensación que puede dejar en el espectador el romper la estructura, la historia, la narración de un modo tan brusco en 2 momentos concretos y cambiar de ese modo de estilo 3 veces, ¿no? Pues termina la proyección y aprecias el conjunto de lo que acabas de ver y creo que una vez si haces eso, las 3 partes de algún modo se fusionan y ya no parece tan brusco como lo has percibido en el instante que ha sucedido. Porque en ese momento sí que dices que acaba de pasar, o sea, ¿dónde estamos? El anciano ha desaparecido y entramos en otra historia diferente, que tiene que ver, pero visualmente no es diferente, ¿no? Pero al final yo creo que sí que una vez terminada la película, la valoración la engloba toda y creo que para mí es un todo, ¿no? Que no es... Yo, por ejemplo, las 2 primeras partes para mí es como vida y muerte y al final es como el limbo. Es como ya es demasiado tarde. Ya o sea, conmigo se mueren muchas cosas y no debería morirse muchas cosas, ¿no? Y también me gusta que el chaval coja el testigo abriendo esas cartas, ¿no? Porque la memoria se pierde, ¿no? Pero porque muchas de estas fosas que se abren siempre son hijos o nietos que se han preocupado de saber qué ocurrió con su familiar, ¿no? Sí, sí. Y me gusta que lo haces siempre muy sutil, porque es una peli que habla mucho de la guerra. Sí. Estás pensando que en algún momento va a haber una fosa, sí, pero es que la fosa ya está ahí desde el primer minuto. Sí, sí. Sí, sobre todo en la montaña, ¿no? Porque es que esa montaña lo es una fosa en sí misma entera. O sea, hay muertos por todas partes. Y de ahí también lo que me interesó de Soldats Anònims, que era la excavación de soldados. O
Esos soldados, ahí está documentada, en ese campo donde rodábamos hubo un pequeño enfrentamiento entre las dos partes. Se sabe que murieron una serie de soldados y se sabe que los enterraron ahí en el mismo día de combate. ¿Quiénes son? Ya no, nadie lo sabrá nunca. Está muy bien en Soldats Anónimos la conversación que tienen, que dicen que a través de familiares, de testimonios sí que se puede conocer, pero sí, ahí no. Pero ahí no, claro. Eso Cómo produce más terror, ¿no? Sí, es terrible, ¿no? Era una persona lo que está ahí tirado en el suelo, en medio de la tierra, era una persona. Y está muy bien después cuando entra el tractor, ¿no? Sí, empiezan a hablar, el tractor lo ha chafado, lo ha triturado, no sé, está muy bien. Es que es así, además es así, o sea, el cráneo que sale en la fosa estaba ahí. O sea, yo no pedí al chaval de dirección artística, oye, construyeme un trozo de cráneo que vamos aquí a hacer un plano efectista, ya verás. El cráneo está ahí. Yo he visto reportajes sobre fosas abiertas, pero no me han impactado tanto como este. Sí. Porque ahí hay una mirada muy personal en lo que está sucediendo, y parece que no, parece que todo es como muy ligero, muy sutil. Es que quizá es que incluso el anonimato es como más demoledor, ¿no? El pensar, eso era una persona y nadie sabe quién es, ni nadie lo sabrá nunca, y ahí se quedó. Luego, bueno, por lo menos los familiares que van a buscar en las fosas, pues los recuperan y bueno, creas esa especie de vínculo que creamos nosotros invisible, que sabes que se han reencontrado, que los han recuperado, que tal, pues esos no los recuperan nunca. O sea que, pero bueno, regresando, había una primera parte de tu pregunta que era... Sí, había el blanco y negro, ¿no? Me parece que te había comentado. Sí, pero habías dicho algo antes y ahora no recuerdo. Había hablado de la estructura, que me parecía... Bueno, ya volverá. Ya volverá. A mí el blanco y negro, ¿por qué? Es una peli sobre la guerra civil, que ya es un tema, como has comentado, que cuesta muchísimo. Y encima es en blanco y negro, que a la gente parece ser que es una cosa terrorífica, o es el diablo en persona. Bueno, en realidad, cuando... Perdona que te interrumpa, pero a mí en blanco y negro me parece mucho más complicado rodar. Sí, más que rodar, probablemente es más difícil mover la película después por este prejuicio que no entiendo ni comparto con el tema del blanco y negro, pero bueno. Pero la primera vez que lo has mencionado, en realidad has acertado de lleno en los motivos por los que es blanco y negro. Y es porque yo necesitaba uniformar la película, que tuviera el mismo tono, el mismo color, y la montaña, el bosque, rompía totalmente esa estética. Es decir, esa montaña, como muchas montañas que hay en Cataluña, pues es un lugar precioso, apacible, tranquilo, agradable de pasear, y los pajaritos, es genial estar ahí. Pero cuando empiezas a andar y descubres lo que hay ahí, de repente eso cambia, ¿no? Notas que bajo tus pies hay esa especie de muerte viva que fue toda esa batalla y todos esos muertos, y no quería que el espectador tuviese la distracción de la belleza, en ese caso, porque al ser tan, me parece, descomunal, ¿no? la belleza verdosa de una montaña de esas características, pues necesitaba romperlo. Y para mí, pues, me surgió la idea y me pareció lo más efectivo, directo y claro hacerlo en blanco y negro. Y si esa parte era en blanco y negro, no veía ninguna explicación suficientemente buena como para que el resto fuese en color. Con lo cual, pues toda la peli en blanco y negro, aún a riesgo incluso de que a veces quizá pues, el digital, bueno, yo había tenido la intención inicial de rodarlo en 16, lo cual nos habría dado pues esa textura cinematográfica y un blanco y negro mucho más contundente, todo más, los contrastes más agresivos, y el blanco y negro digital, aunque obviamente se puede tratar muy bien y se puede
trabajar en estudio si tienes los medios adecuados para estar el tiempo suficiente para hacerlo, pues en este caso no era así y quizás puede dar a la película un tono más grisáceo que blanco y negro. Pero me daba igual, si ese era el tono que nos podía salir, pues el objetivo era el mismo, o sea, uniformar la película y era lo que quería. ¿Piensas que hay que hacer cine a pesar de los pesares? ¿Y hay que hacer tu proyecto aunque tengas X o X dinero? Sí, sí puedes, sí, con muchos riesgos, porque evidentemente la falta de medios puede repercutir en el resultado final de tu proyecto, en la calidad de tu proyecto, y luego a pesar de que tú pongas toda la energía del mundo, no puedes hacer todo, no puedes conseguirlo todo, y ahí está la verdadera dificultad de hacer proyectos que no tienes todo el dinero necesario, pero piensas que lo tienes que hacer y que lo vas a hacer. ¿No crees que este proyecto interesará más fuera de aquí, desgraciadamente, porque debería interesarnos muchísimo más? Puede ser, lo que pasa que para mover esta y cualquier tipo de película necesitas de muchos factores, además de la suerte incluso, pero volviendo al tema de según de qué medios dispones, pues bueno, el mundo también funciona a base de contactos, de si tienes el dinero suficiente para moverla, para hacer copias, para enviarla, para entrar en contacto, para ir a festivales y hablar con programadores, todo eso, o sea, cuando tú pones un pie fuera de la puerta de tu casa, estás gastando dinero. Y eso hace que, de nuevo, a pesar de que uno pueda decir, no, yo esa película la voy a hacer como sea, aparecen ciertos momentos en los que el proceso te atrapa, ¿no? Es como cuando eres pequeño y empiezas a hacer una colección de monedas y consigues las que puedes conseguir, bueno, porque el abuelo tenía algunas, te has conseguido esas otras, tal cual, pero llega un día que si quieres empezar a avanzar en tu colección, te vas a tener que gastar dinero en comprar monedas. Y en muchos casos ahí termina la colección. O sea que ahí está, pienso, la verdadera dificultad y el problema, entre comillas, de tirar para adelante proyectos como sea. En el juego de Hollywood de Robert Altman había un tipo que quería ser director y decía: tu película tiene que ser conocida, aunque sea mala. Sí, sí. Bueno, claro, quizá eso responde mucho más a un criterio comercial de cine, ¿no? Porque tiene que ser conocida. Bueno, si haces determinado tipo de cine, hablará de ella poca gente, la irá a ver poca gente, y con lo cual, pues ya no. Si haces un truñaco de película, pero la va a ver todo el mundo, pues efectivamente, ya está, lo has conseguido. Dirán que es una mierda, bueno, es una mierda, pero es que la ha ido a ver todo el mundo, pues ya está. Pero yo por ejemplo, me gusta mucho más el cine con personalidad, el cine con profundidad, que te replantee cosas, que cuando sales de ver la película, o sea, han cambiado cosas en ti. O sea, no de una manera a lo mejor exagerada, pero han cambiado cosas, ¿no? O sea, que te hace reflexionar de una manera así profunda. Y yo creo que tu película lo consigue. La lapidación ya lo conseguía, era muy incómoda y había momentos que decías, Dios mío, hostia, hay muchas personas mayores que les pasa esto. O sea, lo peor de ser mayor es estar solo. No, sin duda, no sé si cambiar a la gente, pero sí conectar. Sí que, por supuesto, es uno de mis objetivos. A mí me gustaba ir con la lapidación y que al terminar la película se acerque una persona y diga, yo es que he vivido una cosa con mi padre, y pues ves que has conectado con esa persona, ¿no? Eso está muy bien, pero en realidad hay mucha más gente en el mundo que no le apetece conectar, sino que quiere entrar en una sala exactamente a hacer lo contrario, a desconectar. Y a pasar el rato, salir y ya está. Y eso está borrado de tu mente, no ha afectado en nada a tu vida. Ha sido un paréntesis.
que también forman parte de la vida, en realidad, los paréntesis. Pero pienso que tiene que haber lugar para todo. Y quizás esta es la lástima a veces de que, bueno, determinado cine pues se ve como muy aparcado por, bueno, por esa facilidad de creer más en los paréntesis que no en la reflexión o en cambiar algo, ¿no? Ahora, para acabar, quería hacerte una última pregunta. ¿Qué película cambió tu mirada como espectador? Uf, muchas. La primera que te venga a la cabeza. Quizá coincidió en el tiempo y con el tiempo me he identificado más con una de ellas que no con las otras. Recuerdo hace años en Girona hicieron un seminario sobre Eric Rohmer y durante una semana pues íbamos a clases todo el día hablando de Eric Rohmer, viendo sus películas, analizándolos. Recuerdo que estaba Heredero, sí, no recuerdo el nombre, pero Carlos Heredero, sí. Y que hicieron un libro incluso con Javier Santamarina, me parece que se llamaba, y eran ellos con Ángel Quintana, que también estaba en Girona. Y bueno, ver las películas de Rohmer fue como ver algo que no había visto hasta entonces. Y esa misma semana además estrenó Caro Diario de Nanni Moretti, que bueno, es una película, o sea, a mí me encanta, cada vez que la veo siempre pienso, ojalá esta película la hubiera hecho yo, cosa que no pienso de muchas películas, o sea, me satisface tanto todo lo que veo ahí que no sé, me gusta mucho. Y Moretti pues en general ya me interesó ya a partir de ahí, ¿no? Pues quizás ese sería un momento, aunque luego pues bueno, vas aparcando, pues de repente no sabes por qué, pero pues Rohmer desaparece de tu mente y aparece Bergman, o aparece Tarkovsky, o aparece Truffaut, o Pialat, o Bresson, y vas pasando por fases con el objetivo de que algún día pues seas tú, porque hasta entonces no, me gustaría hacerlo así, me gustaría hacerlo así. Y bueno, inconscientemente lo que estás buscando es ser tú y llegar a un modo de ser pues personal y único de hacer cine. Y ahora, si tuvieras que para hablarle al público de La Fosa, alguna película relacionada, ¿te vendría alguna en la cabeza o te vendría más un estilo de un director, por ejemplo? No sé qué referentes tendría que dar. No sé, para la parte central sí que me influenció lo que recordaba de pelis de Cassavetes, sí, ese modo de estar encima de ellos, los movimientos de cámara muy bruscos, los desenfoques, una mujer bajo la influencia. Sí, incluso toda una serie de errores técnicos, sí, que en La Fosa están y que algunos de ellos incluso hemos dejado deliberadamente porque me gustaba ese recordatorio cinematográfico, aunque no lo rodase en 16 como yo quería. Y las otras partes, no sé, no te sabría decir con qué me puedo identificar en ese caso, no sé, porque bueno, como me gusta, no sé. A mí hay momentos que me recuerda a Béla Tarr, le encanta filmar filmar a sus actores de espalda. Sí, es verdad, es algo, a mí me gusta mucho rodar. Dilatar el tiempo y sí, en el primer segmento y en el segundo también filman mucho de espaldas. Más él ve también a los ancianos de espaldas. Un momento súper chulo que ve las cabezas de las mujeres de espaldas. No, quizá, bueno, el Festival de Sevilla recuerdo que la definió, que era eso, como un recorrido a través de, o sea, que yo rodaba yendo desde un estilo a Béla Tarr hasta Cassavetes, sí, sin que eso generara un cambio brutal en la imagen, ¿no? Pues puede, porque Béla Tarr me gusta mucho, he visto todas sus películas, sí, y sin duda me gusta, y toda esa dilatación del tiempo que hace él es algo que a mí me encanta, pues bueno, porque él lo ha llevado a la culminación de su estilo. Sí, porque en la primera parte no hay tiempo, o sea, no hay tiempo, no saben los días que pasan, no saben en qué momento está. Eso está todo ese dispositivo está conseguido, ¿no? Sí, no, eso además era muy buscado porque realmente pienso que, o sea, un geriátrico es un lugar sin tiempo, no existe el tiempo dentro de un geriátrico. Que parecen fantasmas, ¿no? Sí, es que de algún modo, aunque
no quede bien decirlo, pero casi lo son, ¿no? Es decir, permite que ellos caminen entre nosotros, ya no pueden caminar tan deprisa como los demás, el ritmo no deja que tengan su espacio, ¿no? Pues, por eso pues, se construye un universo más pequeño dentro del universo grande que es la ciudad y ahí viven ellos. Lo que pasa es que cuando entras pues te das cuenta que todo da igual, ¿no? Da igual, ya no hay una hora en la que levantarse o en la que llegar al trabajo, o comer o no. Claro que ellos comen pues a la 1, claro que lo hacen, pero quiero decir que por lo demás ahí pues van de un lugar a otro, van de un pasillo a otro, van de la sala de estar al comedor, del comedor a la habitación, al día siguiente es lo mismo. Parece que el pasillo no se acabe nunca. Sí, parece que siempre es un pasillo continuo, que todo es un pasillo continuo y hay habitaciones a los lados. Sí, o sea, van a muchas partes y no van a ninguna. Y creo que eso es lo que da la sensación, al fin, es como una especie de bucle extraño que termina por eliminar el tiempo. Sí, pues está muy conseguido. Y eso es algo que... Es benatarniano eso. Sí, a mí es la parte de la película que más me gusta, aunque sé que para mucha gente es la que menos y la que más cuesta de entrar, precisamente por la incomodidad que eso genera. Pero yo no lo podía mostrar de ningún otro modo, o sea, para mí no era suficiente que el espectador entendiera la idea de geriátrico. O sea, yo te puedo decir, ¿sabes que es un geriátrico? Y evidentemente te vendrá la idea a la cabeza y sí, sé que es un geriátrico, y está gente mayor. Pero yo no buscaba la comprensión de ese espacio, sino el sentir ese espacio. Y eso son dos cosas muy diferentes, ¿no? Es como mostrar, si algún día puedes ver Pas a Nivell, verás que hay... Ahora seguro que la voy a ver. Verás que hay un... He tenido el DVD en la mano, el de la lapidación. La lapidación me impresionó muchísimo. Pues ahí hay un plano que además en los festivales era muy divertido ver porque era el punto clave de si un espectador continuaba o no viendo mi película, y era ese plano. Ahí podía agotar la paciencia o que el espectador acabara de entrar en la dinámica que yo había creado. Y es el plano de la muerte de la abuela, y es un plano que dura casi 9 minutos. Y claro, pues luego la pregunta es, bueno, ¿y por qué 9 minutos? Bueno, hemos visto muchas películas donde aparece un muerto, que muere alguien, y en un plano de 30 segundos comprendemos perfectamente el concepto. Ha muerto, ya está, ya lo he entendido. Sí, pero el director no nos quiere explicar eso, quiere explicarnos otra cosa. No, yo lo que quiero que sientas es la sensación de dilatación y al mismo tiempo de que se detiene el tiempo y el espacio. O sea, es algo que hemos vivido todos, desgraciadamente a todos se nos ha muerto un familiar, y cuando eso pasa, cuando estás ahí, cuando estás en el velatorio, cuando estás en la casa, los familiares, el tiempo no pasa. Pues te das cuenta... Pesa, ¿no? Sí, pesa, es no agobiante. Es que no pasa, quieres acabar rápido con eso, pero es que no pasa el tiempo. Claro, ahí no hay lugar para la idea de muerte, simplemente el concepto. Ah, mira, pues, el abuelo ha muerto, ya está, ya lo he entendido. No lo has entendido, te lleva mucho tiempo entenderlo. Sí. O sea, te paseas por la casa y esa persona no está, y eso no se entiende sin más. Luego, por eso... Necesita tiempo para entender. Claro. Y yo creo que nunca se llega a entender tampoco, ¿no? La muerte es algo... No, pasará a formar parte de ti. Forma tuya. Sí, pasará a formar parte de ti, pero de algún modo ese plano en Pas a Nivell anticipaba este tipo de planos que hago aquí, aunque ese era mucho más extremo, ¿no? Porque es un plano fijo, no sigue a ningún personaje, son casi 9 minutos aguantando el plano ahí. Pues eso también está en La fosa y es lo que buscaba en la parte del geriátrico. Sí. No sé si has visto Stray Dogs de Hu Xiaoxian, acaba con un plano larguísimo de un chico abrazando a una chica, ¿no? En un plano, en un hotel derruido, en una habitación, y lo dilata, y lo dilata, y lo dilata. Hostia, pues no. Ya llega un momento que ya no sabes, estás como fuera de allí, ¿no? Y todo por dilatar ese tiempo. Sí. Pues eso no lo recordaba, y es curioso porque, volviendo a la pregunta que me has dicho antes, un momento que realmente me cambió también el modo de ver cine fue cuando un año que fui
En su momento pues iba cada año a San Sebastián simplemente a ver cine, y el primer año que fui acreditado, y además estuve todos los primeros días yo solo, luego vinieron mis padres, pues había toda una retrospectiva de Hu Shaoxian. Y fue una gozada ver esas películas y recuerdo una que, bueno, una de las que me gustó muchísimo fue Un verano en casa de la abuela, pero había otra, es que no recordaré el título, recuerdo, es que me impactó por muchas cosas, ¿no? Era una peli de 3 horas y media o algo así, y había intermedio y es que estaba disfrutando pero con un cabronazo, y en el intermedio pararon la peli, empezó a alargarse gente, entonces ahí ya he aguantado suficiente y yo estaba, hostia, no, quería más, ¿no? Y realmente Shaoxian en su momento me marcó mucho, y quizá estaba en el fondo de Pas a Nivell, aunque en Pas a Nivell tenía mucho en mente Tsai Ming-liang, pero ya tiene también ese tono, ¿no? Pero creo que lo que me gusta quizá más de Shaoxian respecto a Tsai Ming-liang es quizá la emotividad que tiene Shaoxian respecto a Tsai Ming-liang, que me parece algo más frío. Sí, mucho más. Y pues Shaoxian lo puedes añadir en ese momento de la pregunta. Pues el otro día estuve entrevistando a Claudio Zulián de la película Bor, y acabó hablándome de Hu Shaoxian. Y de esta película que has comentado y de muchas más. Sí. Los últimos tiempos, bueno, no sé si yo creo que Hu Shaoxian se ha conocido antes que Belatar, por ejemplo, en España. Sí. Belatar ha llegado posteriormente. Sí, bueno, Belatar, sí, o sea... Sí, en la Filmoteca me acuerdo que hicieron hace 5 años un ciclo, y a partir de ahí, ¿no? Que se editaron sus pelis. Sí, editaron la colección FNAC y todo eso, pues sí, pero aún así realmente es verdad, y hacía muchos años yo que sabía y había visto películas de Shaoxian, pero bueno, aún así, si yo no veo esa retrospectiva en San Sebastián, yo casi ni me entero de Shaoxian, porque esas películas creo que no se estrenaron comercialmente en España. No, porque yo no la he visto, he visto las últimas, ¿no? Claro, al igual que Belatar. Sí, y Stray Dogs no se ha estrenado. No. La vi en el DA, en el Festival de Cine de Autor, sí. Y ya está, pero no se ha estrenado eso. No. Y Belatar, la última, El caballo de Turín, que es la primera y la última que se ha estrenado porque el señor no quiere hacer más. Sí, pero es verdad, bueno, claro, algunas quizás no eran tan fáciles de estrenar, ¿no? Sí. Porque, claro, estrenar Satan Tango, a ver quién se atreve, Sí. pero sí, es una lástima. Y Shaoxian lo vi ahí, y luego pues ya en su momento recuerdo, me compré algunos packs y pelis por internet, por Amazon, aunque los subtítulos eran en inglés y a veces no te enteras. En su momento, pues claro, 15 años atrás, pues... Sí, pero da igual. Es una belleza, el plano y el tiempo, que dice, da igual lo que digan. Sí, y si no te lo imaginas, ¿no? Recuerdo recuerdo a Kiarostami, que uno de esos años estaba de jurado en San Sebastián, y dijo que había visto, que una anécdota que recordaba él de su aprendizaje era haber visto la película, no sé cuál era, una película de Bergman, y la vio en sueco, y no se enteró de nada. Pero, bueno, a pesar de no entenderlo, pues se iba imaginando los diálogos, tal. Y que años después pudo ver la película subtitulada y no le gustó tanto. O sea que, bueno, mira, ahí tampoco pasa nada si a veces... Porque yo creo que el cine tiene algo especial, y solo con la imagen y el sonido o el tiempo, o sin sonido, que también... No, y lo que pones tú. Sí, o sea, el espectador no es ahí simplemente un muñeco que no hace nada. Y bueno, y si además, pues yo qué sé, pues eso, pues la ves en iraní sin subtítulos, pues tendrás que poner mucho más, ¿no? Sí. Sí. Pues Pere, muchas gracias por esta conversación Gracias a ti. tan maravillosa, y espero que la película vaya muy bien y que sigas haciendo películas. Muy bien, pues gracias. Gracias.